A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. Este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. El bilingüismo o multilingüismo no causa retraso del lenguaje, pero hay niños bilingües o multilingües que podrían sufrir de un retraso del lenguaje. Y hoy les traje a una experta en este tema, que es Estela Bayarri. No solo es terapeuta del lenguaje, sino también lingüista, especialista en el método natural del lenguaje y una colega a la que siempre recurro en la mayoría de los casos donde yo sé, ok, esto es logopedia con un poquito de lingüística. Estela es mi profesional to go, así que Estela, mil gracias por estar aquí. Bienvenida a Bilingüismo Consciente. Preséntate para la audiencia de Bilingüismo Consciente. Cuéntanos quién eres, cuál es tu trabajo, qué haces. Rebeca, gracias por invitarme al podcast, que tanto me gusta a mí también escuchar. Y a mí, igual que a ti, pues yo también te tengo siempre allí cuando también me llegan familias que están preocupadas por las lenguas de sus peques, pero se ve que hay una que está apareciendo muy bien y por lo tanto yo sé que eres tú la persona indicada en activar esa otra lengua o otras lenguas que no están apareciendo. Y de esto estaremos hablando un poquito hoy, Rebeca. Pues sí, soy Estela Bayarri, soy logopeda, también soy lingüista y este método natural se refiere a intervenir en esos peques que realmente estamos viendo que están tardando más en hablar o que hay desafíos comunicativos importantes. ¿Y de qué manera intervenimos? Intervenimos con la familia. No trabajo con el niño nunca, sino que trabajo con el entorno, sobre todo con la familia, pero también se puede trabajar con las educadoras que están en contacto con el niño. Pero bueno, en mi caso me centro mucho en la familia para que ellos tengan las herramientas, las estrategias, que entiendan bien cómo se desarrolla el lenguaje, qué es lo importante, cuáles son los ingredientes importantes. Y ya os digo que es la interacción con sus papás, con sus personas de referencia en momentos tranquilos y agradables en casa. Por lo tanto, sabiendo esto más de qué maneras podemos irles hablando, escuchando, pues podemos hacer ajustes en nuestra comunicación que van a impulsar que ese peque que no está hablando como nos esperábamos, pues empiece a empezar a hablar mejor, aparezcan las palabras, empiece a hacer sus frases y eso también en peques tanto que hablan una lengua como dos, como tres, como cuatro, que tengo familias que tienen realmente muchas lenguas en casa o en la comunidad donde viven. Excelente, sí, Estela. Y esto es una de las cosas que más me gusta de ti, que no solo eres experta en trastornos del habla, en todo lo que es el desarrollo del lenguaje, sino también en multilingüismo, porque esto es algo súper importante cuando queremos nosotros consultar a un terapeuta del lenguaje con nuestro niño bilingüe o multilingüe. Y casi siempre lo que se ofrece en el país a donde estamos viviendo son mayormente terapeutas de lenguaje monolingües o que se enfocan en la lengua mayoritaria. Entonces yo creo que hoy vamos a salir mucho de muchas dudas, y la primera cosa con la que yo quisiera empezar, Estela, es ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta como padres de niños bilingües que hay algo que no nos está cuadrando? Por ejemplo, yo sé que muchas veces se hace
de manera instintiva, que mamá o papá empiezan a observar algo en el bebé, en el niñito, o empiezan a comparar a ese niño con otros niños. Y entonces, por ejemplo, el hijo de la vecina, que es un niño monolingüe, está avanzando rapidísimo y como decía yo en la cita introductoria del podcast, debe ser que entonces el bilingüismo puede ser el que esté causando este desarrollo, este impedimento en el desarrollo del lenguaje, lo cual nosotras como profesionales sabemos que es una mentira, es un mito muy extendido, pero ¿cómo entonces, Estela, qué señales o banderitas rojas nosotros podemos empezar a detectar en nuestros niños multilingües que nos dicen, ok, ahora hay que buscar ayuda profesional o prefiero que una terapeuta del lenguaje pues vea a mi hijo y me ayude pues a salir de dudas, porque a veces son tal vez cosas que nosotros pensamos que no es nada, que ya se va, ¿verdad? Ah, Ujú. ya Sí, ya va a hablar, ¿verdad? Y al sí. final pasan los meses, pasan los años y no está funcionando ese desarrollo. Claro, pues Rebeca, en realidad tú lo has dicho antes, has dicho que de manera instintiva los padres notan normalmente que algo está pasando porque lo comparan con otros niños o lo comparan con un hermanito mayor, que en este caso es muy, muy valioso porque el hermanito mayor, también expuesto a dos, tres lenguas, adquirió el lenguaje en sus varias lenguas y entonces pues ya vemos que es totalmente posible y es que así millones de niños en el mundo adquieren dos y tres Ujú, lenguas realmente. Entonces, cuando comparan con niños que son monolingües, bueno, no está mal porque al menos es que nos damos cuenta de que algo no está yendo como nos esperábamos. Y entonces ahí es cuando podemos empezar a hacer cosas, podemos hacer cambios, podemos hacer ajustes, podemos aprender qué es lo que necesitamos hacer para que el lenguaje se vaya desarrollando en una, dos, tres lenguas. Porque realmente, como tú decías, Rebeca, el bilingüismo no causa retraso de lenguaje. Y aquí viene lo que o lo que os voy a comentar, ¿no? Los peques, desde que nacen hasta 2 años, ¿vale? Y luego más, ¿eh? Pero de 0 a 2, que es se puede entender muy bien, sean monolingües o sean bilingües, pasan por unas etapas de desarrollo que no solo son palabras, no solo nos estamos fijando en el lenguaje tipo palabras y frases, no, hay muchísimo más. Los niños desde bebés se están comunicando y nosotros con ellos. Los niños bebés a lo mejor, por supuesto, no están hablando, pero nosotros sí les estamos hablando. Les estamos hablando, por ejemplo, mamá en una lengua y papá en otra, por ejemplo, si este es el caso, ¿no? Entonces, el bebé está adquiriendo las dos lenguas desde nacimiento, desde el día cero. Incluso, Rebeca, tú sabes, no día cero, antes, ¿no? Desde ujú, la desde el barriga, vientre, desde el ajá. vientre, los bebés están escuchando ya las voces que están a su alrededor y están empezando a discriminar entre lenguas ya en el vientre materno. O sea que Increíble. desde el día cero que nacen, pues están expuestos a esas lenguas, están expuestos al lenguaje, les vamos hablando y de esta manera es como aprenden a hablar, es así como adquieren el lenguaje, ¿no? Entonces, los estudios indican que los primeros meses, un niño monolingüe y un niño bilingüe pasa por las mismas etapas, pasa por las etapas del balbuceo, pasa por la etapa de empezar con sus primeras palabras, que es alrededor del año, depende del niño. Pero en general hay niños que a los incluso 9 meses, 10, 11, 12, algunos un poquito más tarde, ya dicen su primera palabra, sus primeras palabras. Luego, hacia los 15 meses, 18 meses, va aumentando un poquito, ya tenemos 5 palabras, 10 palabras, 20 palabras. Hay peques que más a los 20 meses, que dicen muchas palabras ya. Esto se da igual en un niño que habla una lengua que uno que habla dos o que habla tres, se da igual. El niño tiene que expresar, tiene que comunicar, tiene que comprender, tenga, ya digo, una, dos o tres lenguas. Ahora, Estela, perdón, sí, ahí dime, Rebeca. sería importante también aclarar que o sea, no es que va a decir las mismas palabras en una lengua, en la segunda Exacto, y en la claro. tercera, no, sino que se cuentan todas las lenguas en Sí, total,
¿verdad? Eso No. es lo que iba a decir, sí. Ujú. La diferencia entre un niño que habla una lengua con uno que habla dos o tres es el que habla dos o tres, cuando dice sus palabras, pues puede que escoja una lengua. Quizás solo las dice en una lengua, aunque tenga exposición a tres. Quizás sus primeras palabras son en una. Otro, a lo mejor sus palabras son medio medio, un poco de aquí y un poco de allí. Y otro, pues dice muy poquitas en una lengua y más en otra. Es decir, el porcentaje de palabras que dice el niño, eso no es tan importante, pero lo importante es que está diciendo cosas. Ujú, Y eso el niño bilingüe y el trilingüe también lo hacen. Y lo ujú. hace al mismo tiempo que el monolingüe. Y hay estudios, hay referencias. Exacto, Sí. exacto. Y de hecho, una de las cosas que hablábamos la semana pasada nosotras era acerca de la atención o del diagnóstico temprano, ¿verdad? La Sí. atención temprana, cuando nosotros en los años todavía que el niño no, pues no se supone que ya esté hablando y conformando frases súper elaboradas. Sin embargo, donde ya nosotros empezamos a notar cositas que nos empiezan Ujú. a preocupar porque comparamos a nuestro hijo con otros niños. Por ejemplo, una mamá me decía un día de estos, es que tan siquiera me vuelve a ver cuando le digo su nombre, Ujú. ¿verdad? Un Claro. niño de un añito ya. Sí. Entonces, ahí ya son cosas, digamos, que las mismas mamás empezamos a sentir como decir, no, es que aquí no, ¿verdad? Sí. No, hay Sí. algo 100%. Entonces, ¿cuándo tiene sentido, Estela? Mm. O sea, ¿a partir de qué edad tú dirías, enfocándonos nuevamente en niños multilingües, Ujú. em, que sí, que es muy importante ir a buscar a una profesional? Mm. Y no esperar, porque Exacto. esa es una de las cosas que yo te decía también, que hablábamos en Sí. privado, con las familias que tienen niños bilingües pasivos, que ya tú Mm. ves que niños de 2 años y medio, 3 años, con un excelente desarrollo de una de sus lenguas, o a veces hasta dos lenguas, y una de esas Ujú. lenguas, una de las lenguas familiares no se está desarrollando de la misma Sí. manera. Cuando entonces yo digo, ok, si tengo que actuar ya o si me espero y ahí en Mm. algún momento, ¿verdad? Em, Sí. va a hablar el niño. Cuando estamos Mm. hablando de un niño bilingüe pasivo, es hasta posible que ese niño, entre más años pasen, llegue a perder una Ujú. de sus lenguas. En el Mm. caso de niños, digamos, aún monolingües, bueno, pues no es que no van a aprender la Mm. lengua de alguna manera, pero puede tener deficiencias. Cuéntanos un Sí. poquito Pues de eso. mira, Rebeca, la respuesta a si la detección temprana es importante es que esta información la debería saber toda familia desde que el peque nace. Ujú, Porque si supiéramos todo esto, realmente, ¿qué es la comunicación? ¿Qué papel tan importante tenemos la familia en este desarrollo del lenguaje y de las lenguas? ¿De qué maneras favorece el lenguaje y las lenguas y cuáles no? Eso, Rebeca, tú lo explicas muy bien, lo de las actitudes lingüísticas, lo de las creencias sobre tu propia lengua, por el tema migratorio, un montón de cosas que tú explicas. Si toda esta información y también la que acabo de explicar así muy rápida de cuál es el desarrollo esperable en un peque, sea monolingüe, bilingüe o trilingüe, cuál es el desarrollo esperable. Todo esto lo deberíamos saber desde que el niño nace. Y lo que ujú, pasa es que se desconoce muchísimo. ¿Eh? Yo siempre lo explico así, Rebeca. Después del parto hacemos bastantes, bueno, a veces algunas mamás hacemos algunas clases de cosas, ¿no? Cosas importantes para el posparto, que ujú. si la lactancia, que si la alimentación, que si el El sueño. sueño, sí, ¿vale? Y la comunicación, que es lo que hacemos todo el día con nuestro bebé, hablándole ya, ¿vale? Pero de tantas maneras que se puede hacer, porque hay estilos comunicativos y cada uno de nosotros somos distintos. Y todo Ujú, está bien, pero hasta un punto, porque realmente cuando ya vemos que las cosas no van como esperábamos, hay cosas que podemos hacer para mejorar esa comunicación. Comunicación siempre es entre dos, no es el niño solo
aislado aprendiendo él. No, es porque tiene unos adultos que están interactuando con él y le están ayudando a hablar, ¿vale? Le están ayudando a que desarrolle su lenguaje y en este caso en varias lenguas. Entonces, lo de la detección temprana es lo antes posible, porque no es entender la atención temprana y o sea, la detección y la atención como quizás estamos pensando en nuestra cabeza. Tendré que ir a un lugar donde tendré que Ujú. llevar al niño a un A lugar y que tendrán reciba que... No, y terapia. unas Sí. terapias y unos ejercicios. No es esto. No, No estamos no. hablando de esto, Rebeca, ni tú ni yo. Ujú. Estamos hablando las dos en una intervención centrada en la familia, en que la familia se hacen esos expertos en esa comunicación, en cómo favorecer el lenguaje y las lenguas. Por lo tanto, toda la información es para la familia, para los padres, que van a ponerlo en práctica en su día a día. Por lo tanto, cuanto antes sepan qué es lo que favorece, qué es lo que no, porque hay cosas que no favorecen y Ujú. que frenan, Rebeca, Exacto. frenan que ese peque esté hablando esa lengua por unas actitudes lingüísticas y una manera de comunicarnos quizás muy directiva, sin ir a lo que tú hablas también en bilingüismo consciente, ¿no? El vínculo, esa comunicación consciente, eso sí que favorece. Ahora, querer que el niño diga y que repita y que si no me lo está diciendo es porque me está engañando, cosas que dicen muchas Ajá, personas, ajá. ¿no? No es Ujú. así, no es así. Y aquí, Rebeca, una cosa muy importante. ¿Por qué cuanto antes mejor? Porque no solo es que tengamos estilos comunicativos distintos, que algunos, la verdad, son más favorecedores que otros y unas Ujú. conductas más favorecedoras que otras, más respetuosas que otras. No solo eso, Rebeca. Hay estudios y ahí es donde se basa mi trabajo. Cuando yo hablo de método natural, en realidad el nombre técnico es intervención naturalista, ¿vale? Y Ujú. se basa en haber estudiado las relaciones entre mamás y sus pequeños, mamás y pequeños sin ninguna dificultad de ningún tipo. ¿Cómo fluye la comunicación? ¿Qué hacen esas mamás cuando hablan con sus pequeños? Bebés y más grandes, de 2 años, de 3, ¿qué están haciendo esas mamás? Es decir, el tono de voz, la entonación, las palabras que usan, si les escuchan, cómo les responden. Hay unos estudios que nos indican que la manera que la mamá, de manera no consciente, adapta su lenguaje a su hijo, favorece. Ujú. Y luego hay unos estudios que han valorado también relaciones mamá-peque cuando el peque tiene algún tipo de dificultad o desafío en su comunicación o en su desarrollo. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios de mamás con peques autistas, mamás con peques con síndrome de Down y mamás con peques que son hablantes tardíos, que están tardando en hablar y que las mamás están sintiendo que algo no va bien. Cuando sentimos que algo no va bien, tenemos preocupación, el estudio nos indica que las mamás hacemos unos cambios en nuestra comunicación y justamente empezamos a hacer cosas que está estudiado que no favorecen. Ujú. Nos ponemos con la preocupación, queremos que el niño hable, ponemos el foco en que hable, queremos que diga y pensamos que, por ejemplo, para que diga tenemos que hacer que diga o le tenemos que hacer repetir o tenemos que hacer actividades como muy educativas, como muy... Ujú. Y justamente no es eso lo que tenemos que hacer. Se vuelven maestras, Estela, Eso muchas. es, Mm. maestras. Ahora estaba haciendo otra vez, Rebeca, un artículo que escribí ya hace años, creo que 2020 o así, y hablaba de esto, del síndrome de la maestra. Y estaba Ajá. traduciéndolo porque lo quiero presentar en otro lugar y un poco distinto. El síndrome de la maestra que tienen muchos papás cuando detectan que algo no va bien, se piensan que lo que tienen que hacer es enseñar. Y Ujú. las lenguas o el lenguaje en nuestros pequeños no se enseñan, se Se favorece, adquiere. se adquiere, exacto. Ellos lo adquieren. ¿Por qué? Porque tienen un entorno y unos interlocutores que favorecen eso. Ujú. No estamos enseñando. Hay una cosa que cuando me lo dicen las familias, ¿no?
que me dicen, sí, yo le enseño francés. No enseñamos francés, estamos hablando, nos estamos comunicando en francés y por eso el nene aprenderá francés, adquirirá el francés. Exacto, vieras que ahorita me recuerdas a una niñita que nos contaba una de las mamás Billy Kids que dice que una señora le preguntó a su hija de 4 años, ay, ¿y estás aprendiendo español? Y ella le dijo, ¿aprendiendo? No, yo hablo español, Exacto, ¿verdad? buenísimo. Es eso, es así, Ajá. es totalmente esto. Me gusta mucho la respuesta de esa mamá. Y No, de fíjate, la niña aprender de a cuatro enseñar años. a la niña. Ah, ella dijo, yo hablo a la niña. Sí. Fantástico, es así, es que es esto, hablo. Ajá. Nadie me enseña ni yo estoy aprendiendo, estoy adquiriendo el lenguaje de manera natural, como todos los niños hacen, que lo adquieren de manera natural. Incluso los peques con desafíos, y aquí te puedo responder también a una cosita, Rebeca, pero incluso con los peques con desafíos, que eso también se piensa, que tenemos que enseñarles. Es cierto que cuanto más desafío, más cosas tenemos que aprender, más ajustes vamos a tener que hacer, seguramente sí, pero queremos que queremos recrear esa naturalidad del lenguaje de todas maneras y no perdamos que por mucho desafío que nuestro peque tenga, seguimos siendo mamás y papás que lo que queremos es un buen vínculo, disfrutar, tener momentos agradables y que es ahí donde se adquiere el lenguaje. Y lo que te quería decir, Rebeca, es eso, ¿no? Que el bilingüismo no causa retraso de lenguaje, ni causa, no solo retraso, que son palabras como mayores, no causa ni que tarde en hablar. No, 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 no. Pero sí que hay peques que tienen desafíos comunicativos y son bilingües o trilingües. Claro, eso sí. De la misma manera como yo veo montones de niños que tienen una sola lengua, sobre todo español, por ejemplo, muchas familias en España que solo Ujú, hablan español y tienen dificultades de lenguaje y solo ujú, hablan español. Y tengo un ejemplo, Rebeca, que a veces lo explico porque me encanta. Una familia que tengo, fabulosa, me decían que su peque, monolingüe, son de Madrid, español, el peque a los 2 años y pico, 2 años y medio, para los pajaritos decía pipí, ni tan solo pío pío, pipí, pero está muy bien, ujú. pipí. Y el amiguito del su peque, que los papás son holandeses y habla holandés, español y también inglés, el amiguito a ese pajarito pipí le llamaba los flamencos, porque eran flamencos. Agua. Y lo decía con el artículo en plural, con flamencos, 3 sílabas y diciendo bien fla. Ujú. Entonces, el niño trilingüe decía los flamencos y el niño monolingüe decía pipí. No tiene que ver con las lenguas, tiene que ver con las características propias de ese niño, de cómo adquiere el lenguaje, porque hay diferencias, ¿sí? Wow, Estela, escucharte es para mí música a mis oídos, porque, claro, estos son los casos a los que yo siempre te refiero, tú sabes. Ujú. Nosotras pasamos, Rebeca, que tengo una familia, Estela, que tengo una familia, ¿verdad? Cuando llegan a nosotros y empezamos a descubrir en medio del proceso, no, 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 tú lo que necesitas es una logopeda o no, tú necesitas un proceso de activación de una lengua pasiva porque el desarrollo de, de las otras o otra lengua de tus Exacto, chiquitos está muy, muy bien. exacto. Entonces, cuando te llegan este tipo de familias, ¿qué es lo primero que tú te fijas? Para descartar que se trata de un bilingüismo o multilingüismo pasivo Mm. o de realmente un retraso del lenguaje o un desafío de la comunicación. Sí, Rebeca, esto es lo que hemos hablado varias veces, hemos hecho algunas publicaciones hace tiempo, ¿no? Habían como creo que 3 escenarios, ¿no? El escenario del peque que está bilingüe, estamos hablando de bilingüe o trilingüe, está tardando en hablar, no habla nada, no habla ninguna lengua, todo vemos que no, que cuesta mucho, ¿vale? Allí vemos que es un tema lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que abordar el lenguaje, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se aborda? Como hemos estado hablando hoy, la familia, teniendo en conocimiento de cómo las interacciones con su hijo y la manera de comunicarnos con él y la manera de escuchar, de responder, esto va a tener un impacto positivo, ¿vale? Luego tenemos el segundo escenario, que es un peque
que está adquiriendo, por ejemplo, 2 lenguas y una la adquiere muy bien, es decir, tiene una competencia buena, y la otra no habla nada. En ese caso tendríamos un peque bilingüe pasivo que realmente estaría indicadísimo para ti, para activar esa lengua, que algo está pasando con esa lengua. Es decir, el peque no tiene ninguna dificultad en el lenguaje. El lenguaje se está desarrollando porque se está manifestando sobre todo en una lengua. ¿Qué pasa con la otra? Pues muchas cosas que tú cuentas, Rebeca, y que tú sabes, ¿no? Ujú. Entonces podemos hacer ese trabajo de activación. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de, porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Y luego, bueno, quizás un tercer escenario es que es un poquito como el segundo, pero, es decir, no como el segundo, pero que hay desequilibrio entre las dos. O sea, quizás no está para tirar cohetes en ninguna de las dos lenguas, es decir, que vemos que está tardando un poquito, tardó al principio, parece que despunta más en una, pero esa una tampoco está al nivel de los otros, la otra está mucho más baja. Aquí podríamos decir que quizás por características propias del peque, pues hay algo de lenguaje, de que está más tarde que otros, ¿no? Pero también está pasando algo con ese desequilibrio en sus lenguas, también. Es decir, que a lo mejor el input de la minoritaria, pues también hay algo que está pasando que se podría mejorar, ¿no? Y Ujú. eso me lleva a responderte, Rebeca, que no lo he hecho antes, y que hablábamos la semana pasada, es cuándo esa detección o atención temprana en peques que están presentando esto con sus 2 lenguas. Por ejemplo, en el caso de un peque que sí que habla muy bien una, pero la otra no, o no habla nada la otra, pues cuanto antes mejor también, como tú decías, cuanto más mayor, pues más instaurado todo eso está, de que el peque sabe que se puede comunicar perfectamente con la lengua mayoritaria y menos verá la necesidad de usar la minoritaria. Cuanto más pequeños, más podemos hacer los papás y mamás para que ellos sientan que realmente esa lengua es importante y que además las estrategias que usamos para la casa con los niños pequeñitos de 1 año, 2, 3, 4 funcionan fantásticamente porque son cosas de las rutinas del día a día, de la hora del baño, de jugar con nuestros hijos, de mirar cuentos. Y ya sabemos que esto tiene un peso enorme hasta Ujú. los 5 años más o menos. Luego también, por supuesto, seguimos jugando con ellos y todo, pero es un poco distinto, ya es otra cosa. En cambio, Ujú. cuando son pequeñitos, poderlo integrar en la vida cotidiana, que básicamente es rutinas y juego y cuentos y canciones, pues cuanto antes mejor. Y Ujú. porque realmente, si vemos que ese peque ha desarrollado fantásticamente una lengua y la otra no, vamos a ver por qué. Seguro que Exacto. hay ya esas actitudes. Eso que he Ujú. dicho de la mamá o el papá que ha cambiado quizás su manera de comunicarse, está enfocada en que piensa que tiene que enseñarle, que está haciendo actividades demasiado educativas, que le Ujú. pide, que está frenando en realidad la comunicación en esa Exacto. lengua. Y te acuerdas que nosotros hicimos también, o hemos Y, hablado, hemos hecho muchas colaboraciones y ujú, muchas, pues cosas juntas y hablábamos de estas mamás o papás que traducen ujú. todo en las 2 lenguas Uy, porque sí, creen que eso es criar bilingüe. Entonces, exacto. mira la bola, ya, verbal. Sí. Sí, o Mm, sea, y ellos creen que esta es la ujú, manera, ay, claro, para que tenga el input en las 2 lenguas, porque mi marido trabaja mucho. Mi ujú, marido, por ejemplo, es estadounidense, vivimos en los Estados Unidos y el peque se está criando solo conmigo en casa porque yo me estoy quedando en casa con él y yo quiero entonces que aprenda el inglés, ojo, la palabra, sí, aprenda, ¿verdad? sí. Para que cuando llegue al kinder no me lo estigmaticen, se pueda comunicar bien, Mm, porque mi marido solo está ratitos con él y los fines de semana. ya. Bueno, y tú, Mm, tú sabes que una de las peores formas de comunicación, que es cero auténtica,
Ujú. es este asunto de estar traduciendo. Es como que Sí. imagínate una familia monolingüe, si yo Ujú. les pongo este ejemplo a las familias Sí, que se pongan a decir: "Mira qué grande, grande, gigante, grande", ¿sí? O sea, exacto. Sí, no tiene sí. sentido. Y esto es algo o sea, nosotras hemos hablado que Ujú. es una comunicación, una estrategia de comunicación, perdón, Sí. que, pues, desfavorece completamente el Mm. proceso natural de la adquisición de las lenguas, ¿verdad? Totalmente, Rebeca. Y además, esto que has dicho, el ejemplo buenísimo, que en español estuviéramos diciendo, qué grande, gigante, grande. Es decir, como si fueran sinónimos, ¿no? Ajá, sí. Lo que estamos haciendo es algo que también va muy en contra de lo que es un lenguaje que favorece la comunicación del niño. ¿Y qué es? Que la mamá esté ocupando todo el espacio y que Ajá. esté hablando en realidad demasiado, porque también se puede hablar demasiado. Es decir, Rebeca, hay muchas personas que creen que cuando el peque no habla, tenemos que hablar mucho. Y no Ujú. es así, no es exactamente así. Claro que tienen que escuchar el lenguaje, claro que tienen que escuchar la lengua, claro que les tenemos que hablar, pero tiene que haber mucho equilibrio también. Tenemos Claro. que dejarles que tengan el espacio para Ujú. comunicar. Y si la mamá está hablando tanto, lo que está yendo en contra de uno de los principios que que siempre explico y que está basado en todo esto de la intervención naturalista y de las interacciones, que es demasiada densidad del lenguaje del adulto, ¿vale? Ah, guau. Sí, hay una cosa que son los turnos de conversación que se dan Ujú. siempre, desde que tenemos al bebé ya hay turnos de conversación, que es Ujú. cuando el bebé hace una vocecita y yo le contesto y le sonrío. Esos son turnos de conversación que se van elaborando a medida que crece el peque y nos ponemos en otras etapas y el turno de conversación ya es otra cosa, ¿vale? Ujú. Los turnos de conversación deben tener equilibrio y una densidad adecuada. Equilibrio es que haya ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Eso es Ujú. equilibrio. Y Ujú. densidad es que tú hablas, por ejemplo, el peque hace vocecita y yo hablo con una densidad adecuada, que significa que le hago otra vocecita, una sonrisa o le digo algo, pero cortito. Si Ujú. yo, mi peque dice nada o dice palabras pequeñas, cortitas y yo cuando toca mi turno empiezo bla, bla, bla y grande, gigante y cuántas cosas y ta, 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 estoy haciendo una densidad enorme de mi turno que no es favorecedora. Me Lo encanta. importante es adaptarse. Hablamos de Ex la adaptación del lenguaje del adulto y la adaptación del lenguaje del adulto tiene muchas partes que podemos ver esa adaptación. Ujú. Hay adaptación de lenguaje, es decir, las palabras que usamos, que sean adecuadas, las frases que usamos, que también sean bastante adecuadas al nivel del niño, siempre por encima del niño, siempre, porque es así que estiramos del hilo, siempre estamos por encima, pero sin pasarnos, no estamos muy por encima, estamos un poquito por encima. Y luego las adaptaciones propias de aspectos más no verbales, ¿no? La entonación, el tono de voz, el ritmo, la lentitud y la escucha. O sea, antes cuando te decía, muchas personas dicen, habla, habla. No, primero escucha. Primero Ujú. escucha, observa. Los silencios son maravillosos, pero luego cuando cojas tu turno, sabes cómo, ¿vale? Ujú. Ujú. Sea que Ay, sí. Estela. No, y me acuerdo de una mamá Sí. francesa, pero que quería traspasarle el español porque ella también sabía, ¿no? Entonces ella estaba usando la técnica de hablar en las dos lenguas. Y Ujú. cuando lo trabajábamos en las sesiones y le estuve explicando muy, muy bien, viendo vídeos de ellas dos, cómo se comunicaban, y le dije, prueba de hablar solo una lengua, ¿no? Cuando le estés comunicando con el peque. En su caso ya veríamos cuál, por sus características familiares, etcétera. La próxima vez que hablé con ella fue, tú no sabes El el alivio. peso, el Ajá. alivio que tengo. Estaba estresada, estaba Claro. realmente, no me daba cuenta del estrés de tanto hablar, de hablar en las dos No. lenguas. Ay, Estoy sí. tan tranquila, me dijo ahora. Estaba, sí, ligera, ligera es la palabra. Wow. Y el niño también, que el niño escuche Claro. todo eso es mucho, ¿eh? Sí, 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 totalmente. No, sí. Estela, mira, es que yo una vez más lo compruebo. Cada vez que yo estoy contigo, yo podría hablar sobre estos temas horas de horas.
Sin Sí. embargo, bueno, este podcast tiene un tiempo limitado, Exacto. pero créeme, Estela, que no es la primera vez, vas a venir la única vez, vas a venir muchas veces más de invitada a mi podcast. Ya mientras hablábamos se me ocurrieron muchos temas que sé que a las familias les encantaría escuchar tu opinión profesional. Y Estela, cuéntanos a dónde las personas te pueden buscar cuando están teniendo este tipo de dificultades con sus hijos multilingües. Pues mira, me pueden encontrar con el nombre de Creciendo con las Palabras y tengo pues una cuenta en Instagram donde comparto bastantes cosas, sobre todo también en mi página web, creciendoconlaspalabras.com, porque escribo muchos artículos. Me gusta mucho escribir, es la manera de comunicar y luego también tengo algunos vídeos, talleres en el canal de YouTube. En estos momentos que se está grabando este podcast, tengo una comunidad gratuita también donde las familias entran, es en Telegram, entran y eso lo encontrarán, por ejemplo, el enlace de Instagram está o en mi página web encontrarán el enlace para la comunidad. En la comunidad entran las familias y pueden hacerme las preguntas que tengan y les contesto o les remito a contenido que ya tengo elaborado. Ujú. Y continuamente estoy creando cosas nuevas, tengo muchas ideas para compartir, así que sí, espero Mil, que encuentren ya ayuda con lo que puedan encontrar que ya existe en estos momentos. claro, no, no, Estela, tengo la palabra en alemán ahorita. Sí, es que enriqueces este mundo con tu trabajo y yo me siento muy honrada de poder compartir contigo profesionalmente, también privado, como amiga. Así que mil gracias por haber estado aquí, mil gracias por haber compartido tu conocimiento con la audiencia de Bilingüismo Consciente. Yo voy a dejar aquí abajo tu nombre y el link a tu web para que las personas te busquen y si te necesitan, pues ya saben que tienen a un excelente profesional para contar con buenos servicios. Lo mismo te digo, Rebeca, muchísimas gracias por invitarme al podcast, me hace muchísima ilusión, porque además para mí lo más importante es que este mensaje llegue, tiene que llegar cada vez más, Así es. desde lo más pronto, temprano posible. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí. Recuerden dejarnos sus estrellitas porque esto ayuda muchísimo a que el podcast se siga y se siga propagando para que más y más familias puedan encontrar esta información. Nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.